En esa sala estaba Ana. la hermana Ana. Amén, gloria a Dios. Primera vez que la veía. Amén, gloria a Dios. Amén. Estuvimos orando. Había una enfermedad mortal en aquella hermana. Habían decretado un cáncer. Y los hijos ya repartiéndose. Quién se iba a quedar con la grande, con la chiquita. Había un espíritu de lástima. Bueno, tomamos control, autoridad, oramos, llegó la presencia de Dios y hubo una sanidad. Amén, gloria a Dios. Fue el cáncer. Luego ella se entera que nosotros vamos a viajar. No sé cómo se enteró. Alguien le pajarito. Y no era oveja de la casa. Y ella nos buscó, nos consiguió. ¿Dónde están, pastores? Estamos aquí en un harinay. ¿En cuál? No se muevan de allí. Y allá llegó con una ofrenda. Amén. Santo. Una ofrenda. Y me mira la pastora y tomo aquello y digo, wow, esta es una verdadera israelita. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque es muy difícil para que el pueblo de Dios entienda lo que dice Lucas 6:38, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en tu reino. La gente quiere que le den. Y vienen a pobreza. Sí. Pero aquel que da, viene a prosperidad. Amén. Ha demostrado que las personas que son dadivosas, las personas que son dadivosas, las personas que no son codos en el reino, son gente prosperada. Amén. Amén. No importa por lo que estés pasando. Amén. No importa la apertura que pueda tener. Bendito sea, Señor, me gozo. Porque ella hablaba del Deuteronomio del temor de Dios. Y una de las cosas que se ha perdido hoy en día es el temor a Dios. Hablaba Cristian ayer que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La gente tiene que tener temor de Dios. Amén. Se ha perdido el temor de Dios. La iglesia hace 4 cosas porque ha perdido el temor de Dios. Sí. Todo lo que tú hagas, que te muevas, que actúes, tiene que ser bajo una gloria de que Dios está presente. Que tú tienes que temerle. Amén. Amén. Cuando Dios está en el asunto, tú lo ves temor y temblor. Dice la Biblia, sea Jehová mi temor y mi temblor. Aleluya. Entonces hoy en día nos vamos. ¿Y dónde está el temor de Dios? Era verde, se lo comieron las chivas. Bueno, hablando de chivas, en una ocasión había un león, una leona, y tenía 3 cachorros. Y se desata un incendio y se forma la algarabía y uno de los leoncitos cruza el río. Y se queda mirando. Pero en la parte donde se queda mirando, del otro lado era una parte que estaba bien honda. Y los padres se quedaron aquí. El papá león, la leona con sus 2 hermanitos, y él estaba por allá solito. Pero no podía cruzar el río. El fuego se estaba acercando y tuvieron que irse. Él se quedó solito allá. Al poco rato, del lado acá, llegó una manada de chivas. Y venía la mamá chiva. Y la chiva hace ve. ¿Cómo hace la chiva? Repita.
Entonces, la mamá chiva ve a aquel llorando y va y lo toca y dice, ven. Y él triste le dice, vamos. Y allá se fue el leoncito con la manada de chivas. Pasó el tiempo y aquel se acostumbró a comer hierba. Se hizo vegano. Imagínate después de grandito ya pasar un curso conejo. Come hierba con lechiva y por supuesto aprendió a decir ve. ¿Cómo dice? Ve. Y creció. Y se hizo fornido, grandote. Y pareció a Davidcito así grandote. Se llama Davidcito, ahora ya es Davidzón. Y un día fue a tomar agua. Al río. Con un grupo de aquellas que dicen pero del lado acá él mira y ve una figura recia. Se parecía a él, porque era más grande. Y aquel se le queda mirando y hace. Y él hace. ¿Cómo él hacía? Y aquel le hace. Y ya el muchachito se estaba enojando. Hace. Y aquel del lado acá le dio la furia vikinga y le hizo. Y aquel sabe lo que hizo. Y aquel se le queda así y le dice. Y aquel le hace. Luego brinca. Y brincó. Y se fue con su papá. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo. Pastor, ¿y por qué me está hablando esto? Yo estaba en España. Y el Señor me dijo, mira para América. Y miré para América y me dijo, ruge. Y dije, ¡arr! Y de aquí de América me dijeron, ¡ve! Ay, Dios mío. Yo estaba allá y cuando yo hice, ¡arr! Me dijeron de aquí, ¡ve! Y se parecían a mí. Tenían melena como yo. Eran hijos del rey, igual que yo. Amén. Pero decían, ve. Y llegué. Amén. Y me puse a mirar a cada uno de los leones. La leona ya, pero decía, ve.
La leona Ana decía ve. La leona Gaby decía ve. Bien. La leona Carmen decía ve. Sonia. Ya tenía hasta los uniformes chivas. Ale, Madería. Con el manojo de hielo aquí. El Espíritu Santo me dijo, no te desanimes. Ahí vienen las leonas. Ale. ¿Y tú sabes cómo me hace Ana hoy? Amén. Ya. Cuando se va a ir, ¿Cómo me hace Marina? ¡Ah! ¿Sabe cómo me hace Sonia? ¡Ya! ¿Sabe cómo me hace Yane? ¡Ya! Eduvinita, ¡ya! ¡Clara! ¡Ya! Todos. Pero ¿cuál es mi deber? Sacar el león que tú tienes dentro. Amén. Aleluya. Señor, aleluya. Amén. Traerte a un nivel y sacar el león que tú tienes dentro. Amén. Y que deje de decir ¡bé! Y empieza a rugir como un león. Amén. Tú eres hijo, igual que yo, del león de la tribu de Judá. Un aplauso a Cristo. Le voy a presentar al predicador. Le he hecho también así. Así que vamos a esperar que saque el. Ven. Estamos a pedirlo. Gloria a Dios, Dios lo bendiga. Amén, buenos días. Espero que se encuentren. Ya está, ok. Pero gracias. Pues en los milagros hay muchas cosas que aprender. Amén. Pero déjame hablarte un poquito de historia porque me resultó curioso ver que pues a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hay diferentes milagros y hay maravillas que Dios ha hecho. Hay cosas que Dios ha hecho que nos quedamos wow. El diluvio es algo que a nivel mundial se reconoce. Todos los geólogos que hacen estudios de las tierras y de los fósiles y todo, dicen que sí, que un diluvio, cada diluvio ya. Reconocen el diluvio. La Biblia es usada en arqueología para encontrar ciudades que la Biblia habla, y usando la Biblia los arqueólogos han encontrado ciudades. Hay una ciudad que hasta hoy no la han encontrado, dos, Sodoma y Gomorra. Nada han prohibido, dicen aquí está, y no lo han podido comprobar. Destruidas totalmente, hasta este día no se han encontrado. Bueno, la Biblia es un libro de maravillas y milagros de Dios. Pero ¿qué es un milagro? Me fui a buscar qué es un milagro y dice, aquí encontré en un diccionario, un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales y que, por lo tanto, es imputado a la participación de una entidad divina.
Pero no me quedé satisfecho con eso y fui a buscar algo que hablara un poquito más de lo que es de la perspectiva cristiana, un milagro. Y dice, en la teología cristiana se llama milagro a un suceso a la vez sensible y trascendente. O sea, trasciende de lo que es lo físico a lo sobrenatural. Algo que no podemos explicarnos también. Que se produce con intervención divina y que forma parte asimismo de una revelación. O sea que el milagro ocurre no solamente para hacerte un favor, sino que para abrirte los ojos y que puedas ver tú algo en ti que tú puedes cambiar por el milagro que ha pasado. O el milagro, si ha sido en ti, el milagro te cambia, es de por vida. Nos dice la Escritura que estos milagros tenemos que recordarlos, que Dios los ha hecho para que los recordemos. Si vamos a la Primera de Crónicas, Primera Crónicas 16:12. Ay, mis ojos. Primera Crónicas 16:12. ¿Qué dice? Haced memoria, o sea, recordémonos de las maravillas que ha hecho Dios, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vamos a Salmos ahora, también Salmos 77, 11 y 12. Hermano, disculpa, te dije que iba a estar solo en Mateo, se me olvidó que tenía estas escondiditas. Me acordaré de las obras de Jah, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Jah, Jehová, Dios. Bueno, como ya les había dicho, la razón por la cual nos tenemos que acordar de los milagros es porque estos milagros nos ayudan con nuestra fe, nos ayudan a crecer, nos ayudan a desarrollar nuestra convicción, a hacerla más fuerte, para cuando las pruebas vengan no seamos sacudidos fácilmente. Podemos ver que pues tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos muchas cosas, pero les quería hablar un poquito de historia con respecto a esto. Ya pasando el diluvio, Noé, tenemos que se empezaron a poblar la tierra. Y llegamos a Abraham, padre de los israelitas. Aquí comienza la historia, ya que nos interesa más. No, todo es interesante, todo está bonito, todo aprendemos, pero aquí comienza la historia de los israelitas. Aquí comienza el giro de la promesa que hizo Dios en el jardín de Edén, cuando dijo que iba a venir una simiente y que esa simiente le iba a destrozar la cabeza a la serpiente y que él iba a dañar el tartañal. Y esa promesa comienza aquí con Abraham, diciéndole a Abraham que va a tener un hijo cuando ya estaba bien viejo, y su esposa pues igual, hasta se rió dentro de sí misma, pero Dios lo sabía y le dijo: ¿por qué te ríes? No me estoy riendo. Y a veces así somos nosotros. Leemos las cosas y no nos las creemos. Y Dios te está escuchando. Él lo sabe todo. ¿Cómo lo sabe todo? Él te hizo. Te dio un espíritu. Y tu espíritu y tu alma están grabando todo lo que haces, aun cuando estás solito, porque tú no te puedes escapar de ti mismo. Y porque tú estás conectado a Dios, todo eso, Él lo sabe. Tus sentimientos, lo que sientes, lo que piensas. Bueno, Sara tuvo un hijo. De él salió Isaac, que fue ofrecido en sacrificio. Cuando Abraham pasó la prueba, Dios no permitió que matara a Isaac. Pero Abraham confió en Dios. Porque él dijo que por medio de él van a ser mi simiente. Entonces él creyó que Dios tenía el poder para traerlo a la vida. Amén. Le confió a Dios, le tuvo fe en Dios y procedió, y Dios lo paró. Amén. Luego de Isaac, el hijo de la promesa, sale Jacob.
Jacob tuvo 12 hijos y de estos 12 hijos, pues las 12 tribus de Israel. Llega la sequía, llega el hambre. Habían vendido a José a Egipto y estaba ya como segundo del faraón. Imagínate ese milagro de pasar a ser un esclavo a pasar a ser el segundo en el imperio. Es como que, wow, no sé, es como que saquemos un preso ahorita de la cárcel, alguien que tú no conoces, un marero, y que lo pongamos de vicepresidente. ¿Cómo? Pero eso fue un milagro. Bueno, después de la esclavitud, Dios lo sacó con maravillas, lo sacó con las 10 plagas y la última fue la de los primogénitos. Fue en verdad muy fuerte y todavía ahí no había terminado Dios, porque sabemos que después de eso viene que se parten las aguas, ¿no? Y hay muchos videos de científicos que tratan de explicarlo todo, pero por mucho que expliquen siempre dejan muchos cabos sueltos por todos lados y no compaginan, no pueden armar el rompecabezas. Amén. También pues la Biblia nos dice claramente que había una pared de agua a un lado y una pared de agua al otro lado, y los científicos lo que dicen es que no, es que estaba seco, era la temporada seca, pero se vino el agua. Temporada seca, entonces ¿de dónde salió el agua? ¿Y las paredes? ¿Por qué solo vino de un lado? Puedo entender de que no pudieron nadar los egipcios porque estaban con armadura, andaban bien pesados, bien armados. ¿Cómo van a nadar? Si con ropa nos cuesta salir arriba, ahora ya con armadura, no, pues no, ahí se quedaron. Pero lo sacó Dios a ellos después de ahí lo sacó, pero pasaron 400 años en esclavitud para que Dios manifestara y enseñara sus obras y sus maravillas. Y pasaron 400 años de silencio para que apareciera Dios encarnecido, Jesucristo, y enseñara sus obras y maravillas. Todo tiene, en verdad, un tiempo que Dios ha preparado. Los dejó sin nada y luego se mostró poderosamente. ¿Para qué? Para que tuvieran fe, para que vieran las obras, para que pudieran tener fe y confiarle. Y aún así, cuando vieron gigantes, se hicieron para atrás y pasaron 40 años en el desierto. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, porque los gigantes de nosotros son a veces pruebas. Sí. Los gigantes de nosotros son cosas diferentes en cierta forma, porque nosotros estamos en una sociedad que no es agricultora. No todos tenemos nuestra granja, nuestros cabritos, no todos tenemos nuestras vacas y andamos cambiando. No hay trueques, ¿ya? Esto se maneja diferente. Pero tenemos nuestros gigantes aún hoy en día. Bueno, vamos a Éxodos 14, 21, 22. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar seco, y las aguas quedaron divididas. O sea, había una división en el agua. No estaba en seco todo, había una división. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Hay muchas cosas que se dicen sobre las plagas y puedo pasar por todas ellas, pero no lo voy a hacer por el tiempo. Y dice que esto lo hizo a Dios para mostrarle a ellos pues quién es su Dios. Lo llevó a la montaña Sinaí, y antes de esto se tiene que acordar que Jacobo eran 12 sus hijos, nómadas. No tenían ellos una identidad en el mundo. Al llevarlos a Sinaí,
Dios hizo algo muy importante para Israel. Porque toda nación o imperio tiene un set de leyes por las cuales se rigen. En Sinaí Dios les dio la ley y los convirtió en nación. Ahora todo lo que tenían que hacer era moverse a la tierra prometida. Pero por la falta de fe quedaron ahí, dando vueltas por 40 años. Y ahora pues en el Nuevo Testamento, todo milagro que ha hecho por Jesús es para atraer la atención del hombre a Jesús, Amén. no a la persona. Porque hoy en día hay muchos que hacen milagros. Tiran el saco y toda la gente sale volando. Pero ¿quién tiene la gloria ahí? Todo el mundo ve al hombre, no ve a Cristo. Publicado en televisión. Entonces, ¿quién tiene la gloria? Dios. Por él. Dios, sí, él permitió el milagro. La gloria es para Pero la gloria la está tomando el hombre. Pero es para Él. Ahora, ahora entiendo por qué en otro lugar de la Biblia Jesucristo nos dice la palabra: en aquel día me dirán Señor, Señor, y les voy a decir, no los conozco. Porque podemos hacer milagros, pero el momento que tú tomas la gloria para ti, no lo estás haciendo, lo haces en el nombre de Jesucristo, pero mírenme a mí. Es como los hijos de los sacerdotes en el tiempo de Jesús. Llegaron los discípulos y le dijeron: mira, están haciendo milagros en tu nombre, déjalos. Si no están contra nosotros, están por nosotros. Pero dime, ¿qué le va a decir? No los conozco. Porque aunque están haciendo las cosas por Él, no están con Él. Y eso nos puede pasar a nosotros, que hacemos la religión. Nos apegamos a la religión, y la religión es un ritual, un rito, un sistema. Es una herramienta muy buena si se sabe aprovechar. Pero la religión no es lo que Cristo vino a establecer. Él vino a establecer algo más profundo, una amistad íntima entre tú y Él. La religión no es nada más que una herramienta para ayudarte a alimentarte espiritualmente, para edificar tu alma, no tu espíritu, para edificar el cuerpo de Dios, porque nos necesitamos unos a otros. No puedes aquí solo venir los domingos y pasar toda la semana solo. Es difícil. Es difícil. Es difícil hacer eso. Y necesitamos uno del otro, porque una de las enseñanzas de Jesucristo fue el discipulado. Y si no te juntas con nadie, ¿cómo vas a ser discipulado? Llamas y gritas al pastor o a la pastora cuando ya estás en últimas. Cuando pudiste haber tomado el consejo de dos personas que tú puedes considerar que son espirituales y te pudieran haber avisado. Y si ellos te dicen: mira, la verdad que no, mejor habla con el pastor. Ok, ve con el pastor. Pero si somos espirituales, deberíamos poder ayudarnos de una manera espiritual sin estar pensando de una manera mundana. Y esa es la iglesia. La religión es un rito, un sistema que no te da una relación personal con Dios. Amén, así es. Pero ¿por qué hizo Jesús tantos milagros? Para darle validez a lo que Él estaba predicando. Los milagros definitivamente atraen nuevos creyentes, porque esas iglesias que publican los milagros en películas y te mandan a pedir: hey, don acá, tira para acá. Esas iglesias están llenísimas, son gigantes. También los milagros son para confirmar las enseñanzas de los apóstoles. Una vez que Jesucristo se fue, los apóstoles estaban haciendo milagros, los discípulos estaban haciendo milagros. Y
mostraba que el poder del Mesías crucificado y resucitado ahora también permanece en aquellos que le creen, Así que son de Él. Bueno, vamos al libro de Mateo. Más que nada ahí me la voy a pasar. Ahora sí. Tres cosas fundamentales del ministerio de Jesucristo fueron: la primera, la proclamación del reino de los cielos. La segunda fue venir a sanar todo tipo de enfermedades y a liberar a muchos de demonios. Vamos a Isaías, perdón, ya regresé al Antiguo Testamento. Isaías 35, 46. Isaías 35, 46. Ya está ahí seguramente, sí. ¿Es Isaías 4? 46, por favor. ¿No es? ¿No hay 46? Ok, vete a Isaías 61, entonces. 61, versículo 1 y 2. Dice ahí: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto lo leyó Jesucristo en la sinagoga. Y ese día casi lo apedrean, porque dijo: hoy se cumplió esta profecía. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aleluya. Todos esos milagros tenían que ser parte de esto, porque por eso vino Él. Pero Él sanó a muchos enfermos, y eso, como les repito, atrajo mucha gente para que creyera en Él, para que tuviera validez lo que Él estaba enseñando. El reino de los cielos. Vamos a Mateo 14, versículo 14. Ay, ay, ay. Bueno. Ok. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, este es el 15 ya: el lugar es desierto y ahora ya pasa, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. No tienen necesidad de irse, les dijo Jesús, dadle vosotros de comer. Y aquí tenemos el otro milagro: la reproducción de los panes, la alimentación de los 5,000. Jesús estaba sanando gente. Era parte de lo que había sido profetizado. Y una manera que tú puedes tener fe es si revisas las profecías. Porque nadie te puede decir: mañana van a caer rayos y granizo. Y el pronóstico dice que no. Y mañana caen rayos y granizos. Pero mi punto es que la fe, es que si lo dice con fe, esto puede pasar. Pero, ¿qué tal si tú en el momento que te dicen esto, tú no lo crees porque tú no lo ves? Yo te digo que mañana va a salir el sol. Y lo crees porque no necesitas fe para eso. Todos los días sale el sol.
Cuando venga Jesucristo ya no va a haber fe, porque lo vas a ver. No necesitas que te lo digan ni que te lo lean. Tú lo vas a ver. ¿Y para qué vas a ocupar fe? Decir que sí creo en Jesucristo. Si crees que el sol sale mañana porque lo ves todos los días y lo esperas, cuando veas a Jesús, lo has estado esperando y lo vas a ver todo el día, porque no van a ser días, va a ser un solo día y va a ser eterno. Así que fe, el milagro es para producir en ti fe. Pero sigamos viendo el recorrido de Jesucristo. 14, versículos 34 y 35. Dice, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, óyeme, si lo conocieron es porque ya era popular, ¿no? ¿Cuánto milagro no estuvo haciendo? Ya estamos en versículo 14, imagínate, ya era popular. Lo reconocieron en aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿No te recuerda esta otra persona? Y todos los que le tocaron quedaron sanos. ¿De dónde habrá pensado esta mujer hacer lo mismo? Ya sabes a quién me refiero, ¿no? Ahora vamos a leer acá. Vamos también al 15, 30, 31. Mateo 15, 30, 31. Y dice, y se le acercó, bueno, aquí voy a comenzar yo en el 29. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Okay, vamos ahí mismo en Mateo 9, 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. Acuérdate, primero el reino de Dios, ¿no? Andaba enseñando el reino de Dios. En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, ahí está, y sanando de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí es donde nos dice que al verlos Jesús dijo, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Estos son algunos de los milagros que están en Mateo. Vamos a leer Mateo 11, 4 al 5. Y habla nomás así de sanaciones en general. No hay nada específico. Y esta parte está triste porque esta aquí es una conversación entre los discípulos de Juan el Bautista y Jesucristo. Y está triste porque Juan el Bautista estaba dudando. Pero aquí en el 4 dice, respondió Jesús a los discípulos de Juan, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Todo esto profetizado en Isaías, que él lo iba a hacer. Vamos ahora a ver unos casos un poquito más específicos. Vamos a hablar de la lepra. ¿Sabes tú que la lepra fue
la primera enfermedad que sucedió en el pueblo de Israel para castigar a una persona por su pecado? ¿Sabes quién fue? Miriam, la hermana de Moisés. Y es increíble, la hermana de Moisés. No pudo ser un fulanito de por allá, por otra tribu, tuvo que ser la hermana de Moisés, que se opuso a Moisés y quería compartir el mando, tener palabra en qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer, porque no creía que era Dios el que estaba en verdad dirigiendo, sino que era Moisés, y Dios la castigó con lepra, y estuvo leprosa un tiempo. Entonces la lepra, una enfermedad que los judíos llegaron a aprender que era un castigo de Dios. Si tú estabas leproso es porque tu pecado estaba siendo castigado por Dios. Y la lepra no es una enfermedad cualquiera, ya sabemos que te va comiendo. Comienzan manchitas blancas o manchitas rojas, no sientes, no tienes sensación, de repente se te comienzan a caer los pedazos de carne, la nariz, las orejas, se te deforma el cuerpo prácticamente y por último te mueres. Y claro, como te estás pudriendo, mientras te mueres apestas, nadie se te quiere acercar. Inclusive hasta era una ley que si tú eras leproso tenías que gritar de lejos, avisar soy leproso, porque era contagioso por medio de la respiración. Virus 19, ¡ay, ay, me muero! Virus 19. Esta lepra estaba igual. No era COVID, pero así estábamos tratando nosotros el COVID, como que era lepra, ¿no? Se transmitía por el aire, usando máscaras. Y estos leprosos tenían que cubrirse para no pasar la enfermedad. Bueno, ¿y qué pasó? Vamos a ver aquí, pues vamos a Mateo 8, a versículo 2, 3, y creo que vamos a leer el 4 también. Mateo 8, versículo 2, y dice, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, espérate, paremos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le dice si quieres? ¿Por qué no le dice, Señor, sáname, por favor? ¿Por qué le dice si quieres? Puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Paremos ahí. Ya te dije que la lepra era considerada un castigo por el pecado, ¿no? Imagínate este hombre que estaba cargando. ¿Qué pecado venía él cargando? Que él decía, ¿quién sabe si me va a curar? Viene humildemente y se inclina, se arrodilla y dice, si quieres. O sea, yo quiero. Por favor, no, cúrame. Pero, si quieres. Perdóname, ¿no? Perdóname. Esto no solamente implica de que él sabía que Jesús lo podía limpiar, pero que creía que Jesús era el Mesías que estaban esperando, porque le podía perdonar el pecado para él ser limpio. Y bueno, extendió la mano y lo que nadie hacía, lo tocó. Le puso la mano diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué? Es un milagro, hay que darlo a los cuatro vientos, ¿no? Bueno, durante el ministerio de Jesús, tú sabes que lo querían matar desde el principio. Y mientras menos bulla él hiciera a los fariseos, al principio de su ministerio mejor. Ya al final tú te vas a dar cuenta que a él no le importara que fueran a decir los milagros y todo, porque él de todas maneras ya estaba llegando a la meta. Y su meta era que lo crucificaran para el perdón de los pecados. Pero aquí todavía está al principio y dice, no le digas a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote, que era por la ley de Moisés tenían que hacerlo, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio de ellos. ¿Testimonio de qué? De que Dios estaba obrando entre ellos, que se estaban dando milagros. Pero aún así los fariseos no creyeron.
Entonces, vemos que el leproso creía y de una manera humilde pidió. Y Jesucristo, con misericordia, le respondió y lo limpió. Veámoslos en Marcos 1. Va a ser esto en Marcos 1, 40 y 42. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Es el mismo leproso, pero lo estoy leyendo porque quiero que observes algo. Hay muchos que argumentan que la Biblia no es igual, que todos dicen algo diferente. La verdad que hablan del mismo evento. Pero si yo te pago para que tú vayas a ver una película, y yo me voy a ver una película, y después de eso hacemos un papel, un essay, para presentarlo y que vean y comparar si la historia que nosotros contamos de la película es igual. Tú vas a haber visto cosas que yo no vi y vas a decir cosas que yo no me fijé. Una de ellas las puedes ver tú solo lo voy a mencionar, no lo voy a llevar ahí, pero lo puedes ver cuando llega Jesús a la casa de Pedro y la mamá de Pedro la suegra de Pedro. La suegra de Pedro está enferma. Hoy en día yo sé que muchos dirían, no, ahí deja la suegra, vamos para allá. Pero la suegra de Pedro estaba enferma. Y esto es muy importante, porque Jesús llega y la diferencia está en que uno dice que Jesús la tomó de la mano y la levantó y se sanó inmediatamente. Y el otro dice que Jesús se puso sobre ella, o sea, se paró así al lado de ella y la sanó. No menciona que la agarró de la mano. Dos diferentes perspectivas de dos testigos, pero es la misma historia. Es la misma historia. Ahora, ¿qué hizo la suegra de Pedro cuando se levantó? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Te acuerdas? Servir. ¿Qué es lo primero que debemos hacer nosotros cuando somos salvos? Servir. Servir. No importa a qué nivel, pero servir. No importa que solo estés ahí paradito recibiendo a todo el mundo, saludándolos, animándolos cuando entran. Que estés aquí pues limpiando antes y después. Pero la cosa es servir. No recibes el milagro, no recibes la sanación y te quedas de los brazos cruzados como que nada. Te pones a servirle a Cristo. Amén. Ahora, de regreso al leproso, ¿no? 40, 42. Ok. Perdón, ya perdí mi lugar. 42. Bueno, prácticamente ya lo leímos una vez. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Bueno, es la misma que comparamos con la otra. La historia sigue igual, aunque de diferentes perspectivas. Vamos a Lucas 17:12. Lucas 17:12. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y esta historia la hemos escuchado muchas veces. Los cuales se pararon de lejos. Acuérdense que estaban apestosos y era prohibido que se acercaran a la gente. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. No les dijo sean sanos, no les dijo vengan yo los sano. Les dijo vayan con el sacerdote y
obedecieron. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, bueno, no me vas a sanar antes de irme? ¿No me vas a sanar antes de irme? Ellos se fueron a presentar al sacerdote, ¿no? Pero tuvieron fe, confiaron de que iban a estar sanos cuando llegaron. Pero ahí no termina la historia. Dice que cuando aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Yo estoy seguro que este hombre, en el momento que se dio cuenta que estaba sano, empezó a decir, estoy bien, estoy sano. Los otros han de haber escuchado, pero no regresaron. Y eran 10. Solo regresó uno, ¿no? A agradecer. Estos ejemplos se nos dan porque hay algo en ellos que nosotros necesitamos imitar. Y aquí necesitamos imitar que cuando Dios trabaja en nuestra vida y se nos da algo, tenemos que regresar a ser agradecidos. Tenemos que regresar a nuestras rodillas, a dar gracias y a decir muchas gracias, Señor. Y a compartirlo. Y el que regresó era samaritano. El único samaritano, encima de todo eso samaritano. Y sabes que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Es como decir los Dodgers y los San Francisco Giants en béisbol. O las Chivas y el América en México. No se llevaban bien. Entonces, el único que regresó era el del otro equipo. El de que ellos consideraban híbridos, perros, impíos, mezclados. Y así nos ven a nosotros, aún hoy en día. No te lo dirán a la cara, pero la tradición no cambia. Bueno, veamos otra historia que es muy famosa en Mateo 8:5. Y conste que ya leímos muchas escrituras en las que decía que Él sanaba a muchos, ¿no? Amén. Pero estos son casos específicos porque en ellos hay algo que necesitamos aprender. Sí. Este es el centurión, Mateo 8, versículo 5 dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Así comienza el título. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, este centurión sabía que era prohibido que un israelita, un judío, se fuera a meter a la casa de un pagano. O sea que prácticamente yo creo que Jesús tendría prohibido meterse a mi casa, de acuerdo a la ley. Y Jesús le dijo, yo voy, lo voy a curar. Pero el centurión sabía esto. Y dije, ¿sabes qué? No, soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de bajo autoridad y tengo bajo mí mis órdenes soldados y digo a este ve y él va. Y al otro ven y él viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Imagínate más a Jesús, vamos pues y ya van y toda la gente va atrás de él porque nadie iba delante de él, todos iban atrás de él. Se debe haber parado y se debe haber volteado para decirles esto. ¿Y qué le dijo? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando tú lees algo en la Biblia que es para darte fe, cuando tú lees algo en la Biblia que te habla a ti por lo que estás pasando, ¿crees en esperanza venidera?
Si la estás viendo y leyendo ahí. Amén. En otras palabras, estás en una situación, ¿no? Lees algo. No sé, leíste los Salmos. Porque si leyeras los Proverbios, te estaría dando de machete sobre la cabeza. Pero lees los Salmos y te inspira. Y estás en una situación que está hablando de ti y dices, wow, yo me puedo relacionar con esto. Pero tienes fe. Que Dios lo puede resolver. Y si la tienes fe de que lo puede hacer. Y no a tu manera, sino que a la manera de Él. Porque Él sabe todo lo que es mejor para ti. Yo puedo tener fe que me voy a sacar la lotería. Y Dios me la da. Pero mucha de esta gente que saca la lotería, que no sabe manejar su dinero, que son ávaros, que nunca en verdad han sido cristianos. Solamente son cristianos por apodo, no por convicción. Van, desperdician todo y se vuelven a quedar pobres. Se vuelven a quedar pobres. O terminan peor porque a lo mejor aunque ellos estén bien, sus hijos ahora son drogaditos, irrespetuosos, en la cárcel, porque no supieron educarlos. Y nos dice la palabra que a un niño hay que educarlo y corregirlo desde pequeño. Vamos a ver a Mateo 8:16, ahí mismo, un poquito más adelante. Y nos dice, y cuando llegó la noche trajeron a él el muchacho endemoniado. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto es general, pero está cumpliendo todavía la profecía. Vamos a Marcos 7, 24 al 30. Esta está más extensa. Marcos 7, 24 al 30. Esta historia creo que no la voy a leer toda porque la hemos leído varias veces y esta es de la mujer que prácticamente, en versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, o sea, prácticamente alguien que no tenía que estarse relacionando con Jesús, o Jesús no se podía relacionar con ella, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Si eras de esos lugares, tú te puedes imaginar con una persona que era pagana en esos días. Seguramente había hecho sacrificios y había gastado mucho dinero en tratar de sanar a su hija de muchas maneras, dando ofrendas en diferentes templos para que los diferentes dioses que ella servía le ayudaran. Y esto pues le falló. Le falló, pero escuchó de Jesús. Y tuvo fe que Jesús lo podía hacer. Amén. Había escuchado de Jesús. ¿Y qué escuchó de Jesús? Los milagros. Que escuchamos más los milagros que la palabra, que el evangelio, la predicación del reino. Y la sanó. Y por último quiero terminar con paralíticos. Mateo 9, 28. Aleluya. Gloria a Dios. Perdón, Mateo 2 al 8. Los uní, el 2 y el 8. No, Mateo 2, 9, versículo 2 al 8. Mateo 9, 2.
Bien. Dice, y sucedió que trajeron a un paralítico tenido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. ¿Por qué no le dijo, levántate y anda? Porque en la cultura, y aún hoy en día, los pecados comen a tu alma, sacan enfermedades. Y él dijo, tus pecados son perdonados. En ese tiempo, para que tus pecados fueran perdonados, tenías que ir al templo, sacrificar una palomita, una cabra, un toro, depende del pecado. Y este nomás era una cobertura temporal. Y dice el versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, porque solo Dios podía perdonar pecados. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿a quién se le dice Hijo del Hombre? ¿No es al Hijo de Dios, al Mesías? Les está diciendo, yo soy el Mesías, el Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y así, hermanos, hoy en día nosotros también. Jesucristo nos ha dicho que nos podemos perdonar unos a otros y que dejemos nuestra ofrenda a un lado y que nos pongamos bien con nuestro hermano. Toda escritura, todo milagro tiene un propósito. Tienes que buscar, no solamente quedarte mirado con lo que pasó, pero busca cuál fue ahí la lección que Dios te quiso dar. Y te animo a que tu fe crezca leyendo los milagros, pero también que tu fe crezca a medida que vas leyendo toda la palabra y que veas cosas que no necesariamente son obvias, pero vas a ir conectando el rompecabezas y se te van a abrir las pepas bien grandes y vas a quedar admirado y vas a quedar con más fe, con plena seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y el milagro más grande es ese. El milagro más grande está en ti, que tú hayas cambiado, que tú le creas a Jesucristo hoy. Tú eres el milagro. Tú eres el milagro andando. Y predicamos la palabra para que otros puedan tener el mismo milagro en sus vidas y vidas cambiadas. Amén. Los amo, hermanos míos, y pasen buenas tardes. Amén.